Bienvenidos de nuevo a una clase de función logarítmica. En esta sesión vamos a trabajar o vamos a graficar la función logaritmo en base 2. Recuerden que ya en una clase anterior habíamos realizado paso a paso toda la tabulación con ciertos valores que asignamos. Entonces lo único que vamos a hacer hoy es el trazo de dicha función partiendo de estos puntos que ya habíamos encontrado, esas parejas ordenadas que habíamos encontrado. Aunque GeoGebra me permitiría aquí simplemente en esta barra de entrada digitar mi función y obtenerla de inmediato, la idea pues es que llevemos el proceso ubicando punto a punto para que nos demos cuenta cómo trazar la gráfica. Ustedes lo pueden hacer aquí usando GeoGebra como recurso. Es un software muy completo que pues ya más adelante exploraremos muchas bondades que tiene. Por ahora tan solo va a ser algo muy básico donde ubicaremos estos puntos y luego trazaremos la gráfica para darnos cuenta cómo queda al final. También lo pueden hacer en sus hojitas milimetradas, los que no tengan de pronto la posibilidad de descargar el software, en fin. Ya cada quien lo mira, pero pues por ahora me parece un buen recurso y una buena oportunidad para que los que la puedan descargar puedan de pronto pues hacer la práctica e ir conociendo y explorando todas las funciones que tiene el programa. Este software, aquí lo voy a mencionar antes de iniciar, tiene muchas funciones que me permiten trabajar geometría, estadística, toda la parte del análisis de funciones. Aquí, por ejemplo, encontramos una barra de herramientas de geometría donde hay diferentes elementos muy útiles para el trabajo de diferentes actividades. Entonces vamos a iniciar, vamos a ir acá a la barra de entrada. En esta barra de entrada lo que me permite es digitar el punto a punto que vamos a ir graficando y él va a ir apareciendo aquí en la pantalla en la parte gráfica, en la zona del plano cartesiano. Entonces si recordamos la clase anterior, uno de los puntos que teníamos era 1/8, entonces vamos a abrir un paréntesis, digitamos 1/8, coma, y su imagen que habíamos encontrado que era -3. Damos Enter y aquí aparece el punto que acabamos de digitar. Démonos cuenta que él le coloca un nombre. Ahora, si yo doy clic en este punto, puedo cambiar sus propiedades como lo son el grosor, el color, el nombre. Entonces vamos a revisar aquí. En este icono puedo cambiar el grosor y decir que quiero que queden 3 para que se vea un poco más pequeño. Recordemos que pues yo les he mencionado la importancia de que los trazos de sus funciones sean muy delgados, que los puntos sean también muy pequeños, que por definición debe ser también de esta manera. Ahora le quiero quitar este nombre A, entonces voy acá a este otro icono y voy a decirle que quiero el valor invisible y él lo quita. Aunque también puedo escoger darle el valor y ahí lo que muestra efectivamente es las coordenadas del punto, ya no como 1/8, sino su equivalencia que también se muestra aquí, que es 0,1, o 0,13 exactamente. Vamos a continuar con el otro punto de la tabla. Entonces, que habíamos hallado era 1/4, igual, abrimos paréntesis, 1/4, coma, -2 era la imagen que habíamos encontrado. Ahí en la parte de abajo me muestra su equivalencia en decimal también. Vamos a dar clic en la entrada, me quedó de otro color, voy a hacerle el mismo cambio, entonces voy a digitar acá, clic sobre el punto, el grosor está en el mismo valor y para mantener el color pues voy a dejarlos ambos en azul. No quiero que aparezca B, sino que aparezca el valor, es decir, las coordenadas del punto, entonces lo cambio y lo dejo de esta manera. Digitamos el siguiente punto que habíamos encontrado y es 1/2, coma, y su imagen era -1. Doy Enter, clic sobre la pantalla y aquí apareció el punto, le llamo C. Igual voy a ubicarme sobre el punto
ya está del mismo tamaño, únicamente le voy a cambiar de color y voy a elegir aquí que quiero el valor de su coordenada. El siguiente, y uno de los más importantes cuando trabajamos propiedades, es el valor 1,0. Enter. Damos clic sobre la pantalla, nos ubicamos sobre el punto y cambiamos su color para que me quede uniforme. Igual, le colocamos el valor de su coordenada, que es 1,0. Este punto es vital tenerlo en cuenta, es el punto de corte con el eje X, y además al momento en que aquí también podamos trabajar algunas traslaciones, nos vamos a dar cuenta que este punto es clave para determinar qué traslaciones hubo en la gráfica. Entonces, este punto es muy importante. Recordemos que además sale de que el exponente de cualquier base, ¿cierto?, que sea 0, su resultado siempre va a ser 1. Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir con el otro valor, que sería el 2 y su imagen, que era 1. Ya apareció acá, lo mismo, damos clic sobre el punto, vamos a cambiarle el color y vamos a decir que por favor me muestre la coordenada. El siguiente punto sería 4,2. Enter, ya apareció sobre la pantalla, clic sobre el punto, cambiamos las propiedades, listo, y un último punto que era 8,3. Enter, aquí ya apareció el punto, entonces vamos a cambiarle el tono, lo dejamos igual y le pedimos que muestre las coordenadas. Ahora, si no queremos que se muestren las coordenadas, ya sabemos que también podemos eliminarlas. Entonces, por ahora, aquí es importante que veamos dos cositas. Uno, en este eje Y, si se dan cuenta, se eligieron estas unidades, van de 1 en 1 y mantienen las distancias entre valor y valor. Eso es importante al momento en que ustedes los hagan en forma manual, ¿no? Pues porque aquí sí el programa va a conservar esa propiedad, pues, del plano cartesiano. Para ustedes es importante que cuando vayan a graficar, elijan una escala, si quieren ir de 1 en 1, de 2 en 2, pero siempre conservando las mismas distancias entre unidad y unidad. Inclusive, pudimos haber hecho que este eje, por ejemplo, fuera un poco más amplio. Yo puedo ir acá y puedo decirle que me ayude para desplazar esta gráfica y que me quede un poco más grande las unidades. Démonos cuenta que entonces ya la unidad me quedó de este tamaño, ¿cierto? Para que sea más visible estos puntos que quedan aquí cercanos al eje Y, ¿cierto? Entonces ustedes lo eligen, pero lo importante es que al momento de trazar la gráfica, ya si lo hacen manualmente, se den cuenta que las distancias de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, se conservan, aunque no necesariamente deben ser las mismas o del mismo tamaño que en el eje Y. Entonces vamos a devolver y lo vamos a dejar un tamaño similar. ¿Listo? Bien. Ahora, ya teniendo esos puntos, pues vamos a trazar la gráfica. Esta vez sí vamos a utilizar la función para la gráfica, que es la función logaritmo. Entonces, normalmente digitamos y igual y la función que estamos graficando, que sería logaritmo. Cuando yo le doy la palabra log, me aparecen muchas opciones aquí en la barra de entrada. Esta, por ejemplo, me permite digitar aquí la base de mi logaritmo y el valor, que en este caso es el de mi variable independiente, que es x. Aunque aquí, para la que tenemos, ya está preestablecida. Dice logaritmo en base 2 de x. Voy a usar esta, pero para que ustedes, si van a hacer otra gráfica, sepan cómo digitar la base. Entonces le doy Enter o clic. Borro acá la base y escribo que necesito una base 2. Y aquí voy a borrar esta partecita y voy a decir que el logaritmo en base 2 de x. Le doy Enter y si se dieron cuenta, ya apareció, voy a dar aquí clic sobre la pantalla, ya apareció mi gráfica. Efectivamente,
está pasando, que era lo que queríamos comprobar, que está pasando por los puntos que hallamos. Quiere decir que los puntos que encontramos en la clase anterior están bien hallados. Entonces, este es el trazo de mi gráfica. Es una curva que es creciente, porque si nos damos cuenta que está ocurriendo, fijémonos aquí en los valores de x. Los valores de x van aumentando, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 4 y 8, aumentaron. ¿Y qué pasa con sus respectivas imágenes? Pues que también van aumentando. Menos 3 aumentó a menos 2, aumentó a menos 1, a 0, a 1, a 2, y así sucesivamente va a seguir ocurriendo si diéramos más valores a mi tabla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esa característica de cuando aumentan los valores de x y también aumentan respectivamente sus imágenes, quiere decir que la función es una función creciente. Entonces, esa es una primera característica muy importante de cualquier función logarítmica cuya base es mayor que 1. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función logaritmo en base 2 que cumple esa condición, ser una base mayor que 1. Ya otra cosa es la que va a pasar cuando la base de este logaritmo vaya entre 0 y 1, que es algo que vamos a analizar también paso a paso, como hemos hecho con esta función, en otro momento. Entonces, esa es mi gráfica. Vamos a intentar cambiarle algunas propiedades, por ejemplo, que me muestre al lado de la gráfica su ecuación. Entonces yo le doy clic a la gráfica, aquí, y puedo ir a configuración. Esa es otra manera que tengo para darle los valores, y aquí le voy a cambiar donde dice etiqueta visible, significa que me va a mostrar su nombre. Por ahora ella me la menciona como F. Voy a decirle que yo quiero el valor, y entonces me dice que mi función se llama logaritmo en base 2 de x, y si elijo nombre y valor me da la ecuación completa. Entonces fijémonos acá, voy a elegir el cursor para moverla, y entonces acá me dice que mi función se llama f de x igual a logaritmo en base 2 de x. Aquí me está dando la función en términos de su ecuación. ¿Listo? Entonces esa es una segunda situación. Ahora la última que voy a mencionar es esta. Aquí tenía lista esta palabra, asíntota. Recordemos que la asíntota es una recta que mi función nunca va a cruzar, no se van a encontrar con esta línea, con esta gráfica. Entonces, ¿cuál va a ser la asíntota para mi función que estoy graficando? Aquí la voy a digitar, su ecuación es x igual a 0. No se nota, obviamente, porque si nos fijamos, x igual a 0 es esta recta que está justo sobre el eje Y. Si yo digitara x igual a 1, pues me trazaría una recta paralela por acá. Pero en este caso va a ser esta recta. Entonces voy a intentar, aquí está como, la nombró como S1, mírenlo, aquí me lo muestra. Entonces vamos a dar clic sobre ese nombre, ¿cierto? Va a ser mi recta y voy a buscar las propiedades en configuración y le voy a cambiar las propiedades para que se note más. Entonces, por ejemplo, voy a ir a estilo y quiero que el trazo, para que se note, sea punteado. Quiero que sea un poco más grueso y quiero que cambie de color. Vamos a dejarlo en un tono naranja, no, para que no se note con la gráfica, vamos a dejarlo en un tono moradito. Entonces, listo. Ya tenemos aquí mi asíntota, un poco más demarcada para que se note. Voy también a buscar que me muestre otra vez, voy a dar clic derecho, recordemos clic derecho, configuración, y voy a donde dice etiqueta y le digo que quiero que me muestre su valor. De inmediato ella me muestra aquí que es x igual a 0. También lo podríamos hacer desde este valor, acá, como lo habíamos hecho con los puntos. Son las dos maneras que tengo. Entonces voy a tomar el puntero y voy a arrastrar esta ecuación más abajo para que se note más. Entonces me dice su asíntota es x igual a 0. Ahora, el programa me permite hacerlo de otra manera sin necesidad de digitar su ecuación.
Entonces vamos a mirar qué otra posibilidad tengo. Yo puedo aquí desactivar lo que ya escribí y voy en la barra de entrada a escribir asíntota. Cuando yo le digito asíntota, él me dice de una cónica, de una función, de una curva implícita. Yo voy a elegir de una función, que fue la que digité. En ese espacio, ¿qué voy a colocar? En este espacio, yo voy a colocar el nombre que al digitar mi función, el programa le asignó. Y ese nombre es F. Aquí dice F, dos puntos. Entonces aquí yo voy a borrar y voy a digitar F. ¿Qué pasa cuando doy Enter? Miren, aparece en color verde, aquí dice que me iba a aparecer en color verde, la asíntota de la función. Y él, por defecto, me da la ecuación, me dice es x igual a 0. Entonces es otra manera en la cual puedo pues obtener la asíntota de la función sin necesidad de hallarla anteriormente o de digitar su ecuación. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente aquí les voy a recordar algunas características importantes acerca de la asíntota. Recordemos que la asíntota es una recta, en este caso va a ser esta recta vertical, a la cual esta curva de mi función logarítmica se acerca mucho, pero que nunca la va a tocar. A veces cuando hacemos estos trazos físicamente en un papel, pues nos queda un poco difícil de creer que eso ocurra y tiende cada vez más como a quedar sobre la asíntota. Pero aquí también el programa me permite de una manera muy fácil ver que esa propiedad se cumple. Entonces podemos ir acá donde dice aproximar o alejar, entonces en este caso la vamos a aproximar y basta con darle clic sobre el eje, entonces por ejemplo acá, y miren lo que está pasando. Él va a agrandar las unidades para dejarme o permitirme ver cada vez más que efectivamente mi gráfica sigue y tiende a infinito, ¿cierto? Y tiende a menos infinito y que X se acerca mucho pero nunca va a ser igual. Si doy nuevamente clic, la aleja un poco más, nuevamente clic, la aleja un poco más. Entonces voy a elegir el puntero y me voy a mover. Y aquí me estoy dando cuenta que mis valores quedan un poco más alejados por esa aproximación y me permiten ver que efectivamente la curva se acerca mucho. Puedo seguirme desplazando hacia abajo y darme cuenta que nunca se van a encontrar. Aquí yo puedo seguir muchísimas veces dándole clic y lo que voy a ver es esa característica, que se acerca pero no la toca. Igualmente, pues hacia este lado podemos ver que la gráfica continúa y continúa creciendo y continúa creciendo. Aquí, por ejemplo, vamos a observar y vamos en el punto 8,3, pero él continúa y ahí me está demostrando entonces que mi dominio efectivamente está bien hallado, ¿cierto? Dijimos que el dominio de esta función iba desde 0 sin tocarla y ya vimos que efectivamente ocurre eso hasta infinito y que el rango por su parte iba de menos infinito a infinito y efectivamente aquí se está mostrando que puedo continuar y eso quiere decir en términos de la tabla que puedo seguirle asignando valores negativos como menos 4, miren aquí por ejemplo para menos 4, para menos 5 y lo que va pasando es que y va tendiendo a menos infinito. ¿Listo? Entonces vamos a volver a la forma original como teníamos la gráfica inicialmente, entonces en ese caso vamos a venir acá y le vamos a dar a alejar y ahora volvemos a hacer lo mismo, clic sobre los ejes y ya va regresando a la forma como la teníamos. Vamos a moverla y la vamos a ubicar otra vez en su posición inicial y aquí la tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, con este recurso de GeoGebra es muy fácil y muy visible esas propiedades que estoy mencionando, lo que de pronto a lápiz y papel no sería tan fácil de visualizar. Entonces, pues ya más adelante, pues espero continuar mostrando las propiedades que tiene el programa, ya les dije, sobre todo en la parte de traslaciones, utilizar un poco los deslizadores para mirar los cambios que sufre la función al hacerle modificaciones a su ecuación. Por ahora, pues dejo este recurso a su disposición y espero que hagan la práctica con funciones
al menos similares. Aquí ya lo mencionamos, logaritmo base 3, logaritmo base 4, y vamos a ver la misma regularidad. Y pues ya más adelante, como se los indicaba, trabajaremos qué pasa cuando la base aquí está entre 0 y 1, con base un medio, un tercio, un cuarto, un quinto o cualquier otra base. Entonces espero les haya servido esta parte inicial. Ya les dije que tan solo era algo básico para mirar cómo graficar esos puntos que habíamos hallado en la clase anterior y pues visualizar propiedades de la gráfica, que no es tan fácil en la parte física. Igual lo pueden hacer la práctica en sus hojitas milimetradas o en el programa si así lo quieren, ojalá lo puedan realizar. Y pues tener mucho cuidado. Recuerden que los trazos de las gráficas, por su característica, deben ser delgados. Pueden utilizar instrumentos como el curvígrafo para hacer que esta curva les quede bien elaborada. En fin, muchos consejos prácticos para la parte escrita, ¿no? En hoja y papel. Pero pues ya sabemos que contamos con un recurso muy poderoso, que es GeoGebra, que me permite hacer muchísimas cosas interesantes. Entonces, ya espero que les haya servido y así culminamos la parte gráfica de mi función logaritmo en base 2.